Hola, hola, llegamos al último día de la Semana de la Vivienda y yo quiero contarles que he disfrutado mucho este espacio junto a ustedes. Para este gran cierre trajimos a Gustavo Martínez, presidente de la Alianza Fiduciaria, y él nos va a contar cuál es el rol que cumplen las fiduciarias al momento de comprar casa propia. Véanlo. Bueno, hola, qué bueno estar con ustedes, estar acá contándoles un poco más sobre cómo funciona todo ese mundo tan bonito para que cualquier persona pueda tener un hogar, para que cualquier persona se sienta segura al momento de comprar ese proyecto inmobiliario. Hoy tenemos un invitado muy especial, hoy vamos a hablar con Gustavo de Alianza Fiduciaria, donde nos va a contar una gran cantidad de información y en especial cómo funcionan las fiduciarias y cuál es ese rol tan importante que tenemos al momento de comprar una vivienda. Gustavo, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Felipe, encantado de acompañarte en este espacio y listo a las preguntas que nos quieras hacer, a las inquietudes, que podamos resolverlas de la mejor manera. Seguro que sí. Y antes de eso es muy importante hablar sobre las fiduciarias. ¿Cuál es ese rol tan importante? Acá vamos a hablar de un tema que es relevante al momento de comprar y es que siempre queremos contar con que nuestra plata esté segura. Siempre queremos asegurarnos de que nuestro dinero y los recursos van a estar completamente administrados y por eso es esa invitación para que nos cuentes un poquito qué es una fiduciaria y qué rol cumple en esta industria tan importante. Con mucho gusto, Felipe. Bueno, creo que la mejor manera de arrancar es empezar por explicar qué es una fiduciaria, qué Así es el es. negocio fiduciario. Entonces, comencemos por decir que las fiduciarias somos entidades financieras, ciertamente, pero a diferencia de las entidades financieras que el común de las personas entendemos como entidades de crédito, entidades que hacen préstamos, nosotros hacemos una cosa completamente distinta. De hecho, no estamos en el negocio de los préstamos, Así es. no financiamos realmente los proyectos de construcción, pero jugamos un rol muy importante, que es lo que voy a buscar explicarte enseguida. Para jugar ese papel, o en lo que hacemos, quizás habría que comenzar también por lo que no hacemos. Ok, ¿Qué es lo que no importantísimo. hacen las fiduciarias? Entonces, lo primero es, como te indicaba, las fiduciarias no somos establecimientos de crédito, no prestamos dinero ni al proyecto ni a los compradores del proyecto. Lo segundo es, no somos aseguradoras, es decir, a través de nosotros no vendemos seguros ni aseguramos Claro. el proyecto ni garantizamos realmente el proyecto en la manera tradicional que lo haría una compañía aseguradora. Ahorita vamos a ver que sí hay algunos riesgos que se mitigan y jugamos un rol muy importante en asegurar los recursos, como tú bien lo indicabas, pero ciertamente nuestra labor no es de un asegurador. Ni tampoco somos garantes, por supuesto, Claro. de eso. Entonces, ¿qué hace una fiduciaria? Nosotros hacemos dos tipos de negocios, en términos generales, antes de entrar propiamente en el negocio de fiducia inmobiliaria. Nosotros hacemos, por una parte, lo que llamamos tenemos una licencia, podría decirse así, para manejar negocios de inversión. Es decir, Súper. parte de lo que hace una fiduciaria es recibir recursos de las personas, recursos de ahorro, excedentes de las compañías, y esos recursos tenemos la capacidad de invertirlos en activos de diverso carácter, riesgo, etcétera, proporcionándole a las personas en general una manera de ahorrar, de invertir y hacer producir su dinero. Ese es un negocio, esa es una licencia. La otra, que es muy cercana al tema de fiducia inmobiliaria, es lo que llamamos nosotros los negocios de fiducia mercantil. Claro. El negocio de fiducia mercantil es un negocio muy particular, Felipe. Es un negocio bastante atractivo porque nuestra especialidad es recibir bienes, activos de las personas y destinar esos activos a una finalidad. Es decir, el rol que nosotros jugamos en la fiducia mercantil es buscar que activos, bienes, podemos estar hablando de recursos en dinero, podemos estar hablando de bienes inmuebles, Ok. de todos estos lotes, Edificios, casas todo. de las personas, edificios, herencias, cualquier cosa que te imagines. Las fiduciarias tenemos la capacidad de recibirlo y al recibirlo tomar esos recursos y atender la finalidad que nos indique el que constituye la fiducia. Súper. Eso es un tema muy particular y muy interesante. Para hacer eso, la ley nos provee de herramientas, y quizás la herramienta más interesante que existe en el caso de la fiducia mercantil es que nosotros podemos recibir los bienes y hacernos dueños de los bienes. Ok. ¿Sí? Normalmente hay diversos tipos de negocios, estructuras donde tú le puedes entregar a una persona algo para que desarrolle una finalidad, pero la fiduciaria tiene una capacidad de hacerse dueña. Excelente. Que eso es una particularidad que va a ser control. muy importante ahora que entremos propiamente en la fiducia inmobiliaria.
Al hacernos dueños, nosotros nos hacemos dueños, pero de una manera diferente a cómo se comporta la propiedad en otros tipos de negocios. Nos hacemos dueños para cumplir un objetivo, para cumplir El mandato una con el que se finalidad. crea ese Correcto, encargo como Felipe, tal. el mandato que nos entregan que está en los contratos. Para hacer eso y al hacernos dueños, la ley nos dice, separe esos bienes que se le han entregado de otros activos de otros negocios para que no se confundan, Ok. y sepárelos también de sus propios activos, de suerte que esos activos quedan vinculados a la finalidad y ahí surge la idea del patrimonio autónomo. Ok. Los encargos fiduciarios, donde no nos hacemos dueños, también es algún tipo de negocio y en los temas inmobiliarios también aparecen. Ahí no nos hacemos dueños porque normalmente son recursos dinerarios. Entonces los tomamos y los administramos para cumplir también una finalidad. Entonces ahí tenemos el patrimonio autónomo, que es como el centro del negocio fiduciario. Completamente claro. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto y por qué es útil a la hora de pensar en los proyectos? Bueno, lo primero es que existe una fase en los proyectos, una primera fase inicial, que es muy propia de la industria inmobiliaria colombiana, y es que nuestros constructores o la industria inmobiliaria suele vender los proyectos antes de que los proyectos existan. Este vender los proyectos antes de que los proyectos existan naturalmente conlleva riesgos, pues porque el constructor tiene que financiarse, Claro. acometer un proyecto, el proyecto dura un tiempo construyéndolo, tiene que hacer acabados, una cantidad de cosas, y eso conlleva riesgos. Entonces, vender algo que aún no existe y está sometido a un tiempo largo, donde puede haber riesgos importantes, pues conlleva que el constructor primero tenga la seguridad que lo vendió. Claro. ¿Sí? Esto es más allá que Que uno... supere esos tiempos y Así es. esos ritmos de venta que ellos están Así es. esperando. Y fíjate una cosa, el constructor bajo estos esquemas, antes de salir a ventas de un proyecto, pues cuando se pregunta si su proyecto va a ser exitoso, pues es una pregunta que va más allá de un simple estudio de mercado. Claro. Tiene que ser exitoso el proyecto porque él se va a embarcar en el proyecto, va a Total. hacer inversiones propias, pero va a ir a un banco y va al banco a pedirle un crédito para que pueda construir el proyecto. Adicionalmente, va a salir y no está seguro, así un estudio de mercado le diga lo que sea, no está seguro. Hasta si que en no esté la venta realidad- concreta. Exacto. Y solamente cuando lo venda es que realmente pueda acometerlo. Entonces el constructor se encuentra en esa disyuntiva. Le dice, yo voy a salir a vender, yo tengo que venderlo, pero ¿cómo hago para salir a venderlo Claro. si no lo tengo? Ahí es donde entra la fiducia con un elemento en la primera fase de los negocios fiduciarios inmobiliarios muy importante, y es lo que comúnmente denominamos la preventa. Total. Entonces, ¿la preventa qué hace? La preventa le permite al constructor vender para construir, en vez de Ok. construir para vender. Entonces, ¿cómo sale? Él monta su sala de ventas, el constructor tiene diversos elementos, renders, lo que conocemos tradicionalmente, y una vez tiene eso y entra a vender su proyecto, las personas pueden en ese momento, con un proyecto que no existe, decidir si compran o no en ese proyecto. Total. Al decidir que compran en ese proyecto, entonces viene un aspecto muy interesante, y es que el constructor tiene que recibirles lo que llamamos Esos dineros. los dineros de esa separación. Vamos a hacer una pausa y vamos a explicar entonces, acá tenemos que tener claro que vamos a recibir esos dineros para empezar a desarrollar ese proyecto inmobiliario, pero tenemos que tener Así esa es. garantía antes de saber quién va a recaudar esos Ahora dineros. vamos a volver sobre Vamos eso, a vamos a explicar esos explicarlo, muy bien. detalles claramente Excelente, cómo Felipe. van a funcionar. Muchas gracias, Gustavo, por toda la información. Yo, mientras tanto, les voy a dejar con una cápsula de conocimiento para que tomen nota. Hola, bienvenidos a una nueva cápsula de la Semana de la Vivienda. Es un gusto estar aquí de nuevo. Espero que estén disfrutando al máximo este evento y la información sea útil para comprar su próxima casa propia. Hoy traigo un tema muy importante y es cómo elegir un buen apartamento. Son muchos los sentimientos y las emociones que nos invaden al momento de elegir nuestra casa propia. Es la compra más importante de tu vida, una inversión a largo plazo, y por eso quiero darte estos consejos que te ayudarán a tomar la mejor decisión. Lo primero es hacerte las preguntas correctas para entender tus necesidades. ¿Qué debes preguntarte? ¿Cuántas habitaciones y baño necesitas en el apartamento? ¿Necesitas parqueadero, público o privado? ¿Quieres zonas comunes para tus hijos, para tus mascotas, para tu pareja o para tus amigos? ¿Cuáles son los servicios que necesitas alrededor? Colegios, hospitales, centros comerciales, veterinarias. Debes tenerlo en cuenta. ¿Tienes transporte propio o requieres acceso al transporte público? ¿Cerca a vías principales o alejado de la ciudad, al lado de la naturaleza?
Estas son solo algunas de las preguntas que debes hacerte para conocer tus necesidades. Ahora que ya sabes lo que quieres, es momento de empezar a buscar tu mejor opción. ¿Sabías que en vecindario.com tienes un filtro con muchas posibilidades para encontrar justo el apartamento que buscas? Sabiendo eso, nuestro consejo aquí es que busques una constructora confiable, con buena reputación y experiencia en el sector para una experiencia confortable. El servicio postventa también es importante. Procura que puedan brindarte cobertura en servicios integrales. En Vecindario puedes encontrar asesoría integral, te ayudan a buscar tu inmueble ideal, gestionan tu crédito y te brindan acompañamiento en el proceso. Para acceder a esta asesoría gratuita y personalizada, solo debes crear tu cuenta en www.vecindario.com. Así de fácil. Otro consejo importantísimo es que pienses el motivo por el cual estás comprando. ¿Es para vivir, para vender o para arrendar? En cada uno de los casos debes pensar lo siguiente. Si quieres comprar para vivir, asegúrate que el sector sea de tu agrado, que sus espacios sean lo suficientemente cómodos para que tu estancia sea agradable. Si estás buscando comprar para poner en renta, fíjate en cómo está el canon de arrendamiento del sector, cuáles son sus futuras obras, qué zonas comunes tiene, cuántas habitaciones y cuántos metros cuadrados tiene el apartamento elegido. Ahora, si tú compras para vender, la valorización es un tema muy importante. Estos atributos le aportan valorización al apartamento. Comprar sobre planos y en primera lista de precios. Aprovechar sectores en constante desarrollo. Apartamentos con acabados, cuarto útil y parqueadero son muy solicitados. Y el último consejo, un aspecto considerable al momento de elegir un buen apartamento es el precio y su plan de pago. Existen apartamentos con planes de pago con cuotas muy bajas y con amplia financiación. Además, recuerda que también existen los subsidios. Tenemos otra cápsula contándote cómo funcionan los subsidios de vivienda en Colombia. No te pierdas nuestras próximas cápsulas de la Semana de la Vivienda de Protección. Aprende cómo comprar casa de manera fácil e increíble en www.vecindario.com. Crea tu cuenta en solo 3 minutos y encuentra apartamentos que sí puedes pagar. Gustavo, entonces acá expliquémosle a las personas cuando ya es el momento de comprar una vivienda, porque es claro que el proyecto no se ha construido, el constructor necesita vender, Así es. pero el constructor no puede recibir la plata. Entonces creo que es donde juega ese papel fundamental Ahí esa entramos fiduciaria. en esa primera fase donde la fiduciaria juega un papel fundamental. Entonces, ¿qué hace la fiducia ahí? Hace algo básico y es, permite que el constructor al salir a vender y recaudar los dineros no los tome el constructor para sí. Importante tener esa claridad. Eso es muy importante. Es decir, cuando existe fiducia en un proyecto y estos compradores llegan al proyecto y colocan esos primeros aportes para la cuota inicial, en donde haya fiducia, esos primeros aportes no entran ni al patrimonio ni a una cuenta del constructor. Importante. Es importante eso además porque el constructor tiene otros proyectos y lo que es importante para ese comprador es tener la confianza, la tranquilidad que sus recursos están en este caso en un encargo forma segura, en ese fiduciario, encargo de una forma segura, depositados. esperando que se den unas condiciones que habiliten el proyecto en términos técnicos y en términos financieros. Es decir, aquí es un poco una confianza recíproca. El constructor a través de la fiducia confía en que ese comprador realmente va a comprar en su proyecto. ¿Cómo lo hace? Pues revisando los pagos que están allá. Exactamente, aprobando un plan de pagos y poniendo plata. Entonces el constructor tiene confianza. Así es. Y del lado del comprador, pues la confianza es total porque dice, yo entrego los recursos, pero mis recursos no los tiene el comprador aún, sino que están en este vehículo fiduciario esperando que se den unas condiciones. La fiduciaria me tiene que decir exactamente, Es vea, correcto. yo le tengo la platica suya Sí. y esta platica es únicamente exclusivo para pagar ese apartamento que usted dijo que iba Así a es. comprar si ese constructor cumple esas condiciones. Exacto. Que ahí viene el punto importante donde ustedes también acompañan para saber cómo se dan esos cumplimientos. Creo Así que ese es. es un reto grande. Ahí hay un aspecto muy importante y esas condiciones que se conocen técnicamente como punto de equilibrio o condiciones de giro, tal Ok. vez el segundo término es el más apropiado, son las condiciones objetivas. En realidad el fiduciario, y debe ser así, no tiene la necesidad de hacer subjetivo un análisis del proyecto, sino que hay unas condiciones precisas Sus números. que están establecidas, unos números. Entonces, un mínimo de ventas, por ejemplo, Ok. que es una condición financiera, una licencia que le permita al constructor desarrollar su proyecto, y existen otros factores, por ejemplo, puede haber factores de cierre financiero, Ok. que exista un crédito aprobado, constructor, cosas de ese estilo, que unidas todas dan unas condiciones de viabilidad o de factibilidad que hacen más seguro el manejo de los recursos
Tiene de todo el esos sentido, compradores. tiene todo el sentido porque ¿qué pasa? Si yo le voy a entregar la plata al constructor y el constructor no se dan las cosas, pero ya tenía la plata, pues entonces él cómo va a Claro. garantizar que me va a devolver mi plata, Claro. pues entonces él como opera, en este caso pasa Así lo es. contrario. La plata no la tiene el constructor, Así es. la tiene un vehículo, por ejemplo, dentro de Alianza Fiduciaria, quien es el responsable de acompañar o custodiar esos recursos de una Así forma es. muy ideal para que esto Así es. funcione. Esos recursos están temporalmente invertidos en inversiones de muy bajo riesgo. Ok, Y procurando que esas inversiones que estén ahí se acumulen de tal manera que una vez que se llegue a lo que llamamos el punto de equilibrio financiero o el mínimo de ventas, que suele ser estar entre el 60 Ok. o 70 o algo más, eso va a depender del proyecto, eso lo determina el mismo constructor, es cuando él dice, hombre, si yo tengo vendido esto, mi proyecto va a ser exitoso y ya tengo una condición de factibilidad. Ok. Es decir, ha vendido para construir. Total. O sea, ya lo tengo vendido. Y entonces no ahí sí creo que puedo- lo voy a vender. Sí, exacto, Ya lo no he es vendido. que crea, sino que lo tengo vendido. Ok. Y lo tengo vendido a un nivel que me permite, al menos sin sacar utilidad, vamos a ver que es un Sí. punto cero, por eso es un punto de equilibrio. Ok. Entonces él me permite decir, listo, voy a cometer mi proyecto porque ya tengo un cierre. Ahora, no es únicamente lo que vendió, sino que ya tiene un financiador y tiene otros elementos técnicos, etcétera, que le permiten ya cometer el proyecto. Ahí el comprador puede estar tranquilo y es el momento donde nosotros liberamos los recursos. Excelente. Y yo creo que acá vamos a hablar sobre el momento importante es cuando el constructor empieza a recibir esos recursos, que es un punto fundamental porque ya el constructor, pues si bien ya superó esos puntos, esos niveles donde ya el proyecto se hace realidad, necesita la platica que todos están depositando es. para poder desarrollar ese proyecto inmobiliario. Muy bien, Felipe. Entonces, te iba a explicar a continuación qué pasa una vez se ha conseguido esas condiciones de giro o condiciones de inicio del proyecto. Entonces, ahí hay una segunda fase fiduciaria que es muy importante. No todos los proyectos tienen esta segunda fase fiduciaria. Hay proyectos que solo llegan hasta la etapa de preventa. Ok. Pero cada vez es más común por seguridad de las personas, por seguridad del mismo constructor y para generar confianza en otros actores de los proyectos. Te voy a dar el ejemplo de quienes aportan lotes para los proyectos. Claro. Tener claro que esa segunda fase se hace también a través de fiducia. Y ahí entra a jugar el concepto del patrimonio autónomo. Tú puedes imaginarte el patrimonio autónomo como una caja. Ok. Y esa es una caja donde vamos a depositar todos los elementos que se requieren en un proyecto para que el proyecto culmine exitosamente. Entonces Súper. necesitas la tierra, entonces lo pones en la caja la tierra, los recursos de los compradores de esas primeras fases de preventas y la seguridad de que en esa caja van a llegar el resto de los recursos que son de los compradores, ahí están, los recursos de crédito que provienen del banco, si hay inversionistas, ahí están los recursos de los inversionistas y cada quien pone en la caja o el constructor coordina para que en esa caja esté todo. Y esa caja es nuestro proyecto. Ok. Y de ahí en adelante esa caja, que es el patrimonio autónomo, que es el propietario de todos esos insumos o elementos necesarios para que el proyecto culmine exitosamente, arranca su viaje. Este viaje consiste en que paulatinamente la fiduciaria va a ir desembolsándole a ese constructor para que construya estos recursos que son de compradores y también recursos de crédito prestados por un banco o de financiadores, y el constructor va a ir paulatinamente haciendo los avances y tomando ese lote que no tenía ninguna construcción e ir construyendo en ese lote. Entonces, lo interesante del tema fiduciario en esta segunda fase es que se trata de proyectos cuyos elementos con los cuales se construye están destinados solo para el proyecto. Claro. ¿Por qué eso hace más seguro el proyecto? Piensa en el caso de la tierra y el lote, que es donde se construye. Si el lote estuviera en cabeza del constructor o de un tercero, pues podría llegar a correrse el riesgo de que ese lote al final no quedara en el proyecto o fuera sometido a un embargo o el dueño del lote falleciera o cosas de ese estilo que pudieran comprometer el lote. Entonces, ¿el lote dónde está? En la caja. Decíamos entonces, Felipe, que esta caja imaginaria que estamos hablando, que tiene lote, tiene recursos, etcétera, es una caja que no le pertenece al constructor, Sí. es una caja que no le pertenece al promotor del proyecto, no le pertenece, ni siquiera podemos decir que le pertenece a esos compradores, eso es un patrimonio autónomo. Y ese patrimonio autónomo da la seguridad que el lote no está comprometido en otros riesgos que no tienen que ver con el proyecto o que los recursos no están comprometidos en Para otros eso riesgos. exclusivamente. Es solo para eso. Es solo para eso. Es una modalidad de desarrollo de proyectos que es muy antigua, pero que permite tener la seguridad para quienes intervienen en ellos, la confianza, Total. y ahí es donde interviene la fiducia, en que todos los elementos del proyecto están destinados solo a la construcción del proyecto. Es buenísimo porque, discúlpame que te interrumpa,
pero ahí pasa algo que no va a pasar de pronto esos riesgos que ocurren en otro tipo de proyectos inmobiliarios cuando la plata la recaudan directamente de eso, porque es que acá sabemos que esta platica que yo estoy destinando la está revisando, auditando también un tercero y solo se va a ejecutar para eso que dijimos que realmente es el fin último de elaborar ese proyecto inmobiliario. Entonces ya la dinámica, Felipe, en ese sentido de estos fideicomisos es que paulatinamente se van entregando recursos al constructor porque el constructor es realmente quien bajo su propia autonomía técnica, financiera y administrativa desarrolla el proyecto. Él es el responsable, él es el constructor del proyecto. Nosotros como fiduciaria entregamos de la cajita los recursos a ese constructor y él va construyendo en el lote el proyecto. Al final va a tener un lote desarrollado, en la medida que él va avanzando, nosotros vamos desembolsando todo tipo de recursos y una vez que ese proyecto está construido y están las unidades listas, ya dependiendo del tipo de proyecto, pues otorga los reglamentos de propiedad horizontal, hace todo para individualizar esas unidades y al final nos da la instrucción a nosotros, conforme las listas de las personas que se vincularon al negocio fiduciario para que escrituremos esas unidades. Entonces, es una forma de proteger los activos que forman parte del proyecto hasta que el proyecto culmine en realidad y hasta que el proyecto sea una realidad y desde ese momento, fíjate que ya no es ni siquiera el constructor el que transfiere las unidades, sino que se transfieren desde el mismo fideicomiso, claro, desde la fiducia mismo. Ahora, ¿esto garantiza completamente que el proyecto se va a construir? Puede que no, aún pueden subsistir riesgos, pero realmente los proyectos que se hacen en fiducia, Felipe, casi la totalidad culminan exitosamente. Te diría yo que más del 97-98%. Es demasiado alto, porque es que la validación es muy grande, porque creo que muchas veces los proyectos no culminan uno, porque no cumplen ventas. Entonces acá estamos garantizando que suplen una velocidad de ventas y unos cumplimientos de ventas. Segundo, que no tienen los recursos suficientes para la construcción, es decir, no tienen crédito constructor. Acá, si uno de esos requisitos es tener un crédito constructor, pues también chuleamos esa responsabilidad. Y hay otro, es que no me entreguen licencias o que no salgan esos puntos, que son legales, trámites y todo este tipo de cosas, que pues también es parte fundamental para poder desembolsar. O sea que ahí disminuimos una cantidad de riesgos para que eso pueda ocurrir. Creo que hay un rol fundamental. Así es. La fiducia juega entonces este papel en esta segunda fase y en esta segunda fase pues culmina con la transferencia de las unidades, el constructor entrega las unidades, realmente, técnicamente él es el que las ha construido y las entrega y al final pues ya los excedentes que puedan quedar son del constructor y termina nuestro negocio fiduciario. Entonces ese rol es un rol fundamental para la forma además como se construye en Colombia. Una pregunta ahí bien importante. Normalmente se deposita en la fiduciaria el 20, el 30, el 40 o el 50%, que son esos abonos de la cuota inicial que tienen que entregar esos usuarios. Cuando es el momento del crédito hipotecario, ese crédito hipotecario, el banco, ¿dónde consigna esos recursos? ¿Al constructor para finalizar? ¿Los consigna a la fiduciaria? ¿Cómo funciona ese proceso? La subrogación, todo eso. ¿A dónde van esos recursos? Muy interesante. Debo decirte que uno cuando habla de crédito en un proyecto habla realmente de dos tipos de crédito. Un crédito que es el crédito constructor, que es el crédito que financia el proyecto, que es parte de la caja de la que estábamos hablando. Ese es un préstamo que se le hace usualmente al constructor, pero que realmente va hacia el fideicomiso. Clarísimo. Al fideicomiso constituido. Y el otro crédito del que estamos hablando son los créditos individuales que las personas hacen los trámites en el respectivo banco y se los conceden para pagar ya su unidad de vivienda a largo plazo. Esos dos créditos tienen un punto de conexión y es que en la medida que ya se escrituren las unidades o esas unidades se transfieran, el crédito que es con lo que va a pagar el comprador la mayor parte de su vivienda, él va a contraer ese crédito a largo plazo de 70% que hablamos, ese crédito paga una parte del crédito constructor. Claro. Es lo que comúnmente se denomina la subrogación de los créditos. Cuando hay pago de contado, por ejemplo, fíjate que eso no existe. Cuando hay pago de contado, simplemente el constructor toma el pago de contado y va y paga la prorata respectiva en el banco. Entonces, a tu pregunta que me decías, ¿a dónde van esos créditos? Pues ambos créditos. Tanto el crédito constructor va a la cajita, lo hemos mencionado, y el crédito individual también entra como parte del precio, por lo general, al fideicomiso. Entra al fideicomiso, forma parte del pago y al final, pues termina siendo girado al banco para pagar las respectivas prorratas del crédito. Es decir, realmente
Los recursos con los cuales se construye un proyecto son los recursos, una muy pequeña porción de los dineros que aportan los compradores, Sí. una porción importante Del crédito constructor, fíjate muy que grande, ahí está, muy claro. grande, y a veces puede haber aportes del mismo constructor o de los mismos promotores e incluso de inversionistas en el proyecto. Así es. Entonces, lo que hay que pagar al final del proyecto, en la mayor parte, es ese crédito constructor. ¿De dónde se paga? De los mismos pagos de valores finales de los inmuebles que sirven para pago, lo que comúnmente se denomina los pagos los prorratas. Sí. Que son prorratas es porque cada unidad paga su pedacito. Y eso tiene todo el sentido de por qué nosotros tenemos que, los constructores, el fin último es que una familia pueda cumplir el proceso de tener una casa, que acceda a un crédito hipotecario y que reciba la vivienda. El último fin que le conviene a la fiduciaria, a la caja de compensación, a la constructora, es que la familia cumpla el sueño completico, porque es que se concreta. Realmente el negocio de la constructora se da únicamente cuando toda la cadena completica se da muy bien. Así El es. negocio de la fiduciaria también, para todos, lo que estamos buscando es que cualquier colombiano realmente pueda avanzar con este proceso. Yo quiero acá detenerme un poquito y quiero hablar también un poco sobre el respaldo y esa parte fundamental que tiene Alianza. Alianza juega un papel fundamental en Colombia, tiene unas oportunidades gigantes, una responsabilidad gigante con muchísimos colombianos y quisiera que nos contaras un poquito por qué Alianza. Gracias, Felipe, por la pregunta, porque me das la oportunidad de contar un poco sobre nosotros, sobre Alianza. Alianza es una entidad fiduciaria muy tradicional en Colombia, de hace muchos años. Te contaba yo que las entidades fiduciarias somos entidades vigiladas. Alianza tiene más de 35 años en el mercado y nació como una fiduciaria no ligada a un banco. Dentro del cúmulo de fiduciarias que Históricamente existen todas son en el vinculadas a mercado, banco. muchísimas son vinculadas a banco. Alianza no lo es, lo cual la hace de todas maneras una fiduciaria muy representativa en el mercado y le da ese carácter de independiente que gusta mucho a nivel de los negocios. Qué bueno. Alianza en estos 35 años se ha dedicado a muchos negocios. Muchas personas piensan que nosotros solamente hacemos fiducia inmobiliaria, porque somos muy fuertes en ello, somos líderes en ese mercado. Pero Alianza realmente se dedica a muchos negocios. Nosotros tenemos fondos de inversión, alternativas de inversión para las personas, fiducias de otro tipo, fiducias de administración, herenciales, etc. Entonces, nosotros tenemos una gama de productos fiduciarios muy amplia. Ahora, somos muy fuertes en el negocio inmobiliario. En el negocio inmobiliario nosotros somos hoy líderes en diferentes mediciones, en lo que tiene que ver con número de proyectos, clientes vinculados. Para que te hagas una idea del tamaño de nosotros manejamos aproximadamente 1.100 procesos que están en proyectos vivos al tiempo, es decir, 1.100 salas de Eso es una ventas. cantidad Es impresionante. una cantidad impresionante y en el curso de un año podemos recibir más de 80.000 o 90.000 clientes que están vinculándose a estos negocios inmobiliarios, todo con mucho Yo éxito. quiero hacer un stop ahí y es para que nos dimensionemos un poquito todo ese mercado. Si hablamos más de 80.000, 90.000 clientes anuales, en Colombia se venden más o menos 200.000 apartamentos cada año. Es decir, esta es una compañía que representa un mercado gigante. Y hablar de cantidad de proyectos inmobiliarios, en país se representan más o menos 3.200 proyectos inmobiliarios como completamente estructurados que deberían acceder a este tipo de mecanismos. Entonces vamos a entender un poco el dimensión que tiene y el rol tan importante que tiene una compañía como Alianza en el sector inmobiliario, que juega un papel fundamental para generarle seguridad a nuestros constructores. Hola, soy Camilo. Gracias a Vecindario aprendí que era posible acceder a subsidios de vivienda. Tenía dos opciones, pagar arriendo o comprar vivienda propia. Creé mi cuenta en vecindario.com y me di cuenta que era muy fácil. ¿Y tú qué esperas para comprar tu casa propia? Muy bien, me preguntabas, Felipe, el respaldo que tiene Alianza o de quién es Alianza. Alianza, hoy por hoy, tiene dos grandes bloques de socios o dueños. Uno que es el tradicional que fundó Alianza, que es la organización de Lima, que son un grupo económico y empresarial muy representativo en el país. Y el otro grupo es un grupo que es un fondo de capital privado del extranjero, que se llama Australis, que también viene acompañado de dos entidades muy representativas, que son el IFC, que es, digamos, el brazo financiero del Banco Mundial,
y un fondo de pensiones canadiense muy importante. Entonces, Alianza tiene un respaldo a través de estos dos Muy bloques sólido. de socios muy sólido, creo que lo que la hace más fuerte y más sólida realmente es haber estado en el mercado colombiano durante 35 años, habiendo prestado servicios fiduciarios con un éxito sin precedentes. Hoy Alianza, por fortuna, tiene no solamente un crecimiento y un tamaño muy representativo en el país, sino que ha demostrado una forma de trabajar, una ética de trabajo y una forma de acometer sus proyectos en beneficio de nuestros clientes, sobre todo, que la ha hecho muy reconocida en el país, y cuyos clientes constructores y los clientes también que se vinculan a los constructores sienten, y nosotros procuramos que sientan, que es una fiduciaria cercana a ellos. Entonces, Alianza realmente constituye hoy la fiduciaria más representativa en términos del mercado inmobiliario, y es algo de lo que nos sentimos profundamente orgullosos. Y yo creo que ese es un rol fundamental que Alianza le permite a Colombia, que exista el sector inmobiliario y que se desarrolle de una forma muy sólida, porque yo creo que acá juegan un papel fundamental. Me gustaría que explicaras un poco cómo esa apuesta tan grande que tienen y por qué Alianza, una compañía de este tipo, realmente desarrolla el sector inmobiliario y le permite a 200.000 colombianos o más que puedan acceder a una casa propia. Sí, bueno, esto sucede de dos formas y es muy interesante la pregunta por esto, y es, Colombia tiene un sector inmobiliario muy sólido, sometido naturalmente a ciclos. Sí. El sector inmobiliario es un sector inmobiliario que tiene auges y tiene momentos de menor actividad. Es normal, eso ocurre en todas partes Todos del los mundo. países. Y es muy importante entender que la industria inmobiliaria en Colombia es una industria que genera muchísimos proyectos al año. En realidad, una de las virtudes que tiene nuestra industria inmobiliaria es que tiene unos actores que se han profesionalizado mucho. Realmente los constructores en Colombia son muy profesionales, y cuando un colombiano va a escoger o va a buscar vivienda, tiene muchas opciones realmente de proyectos no solamente interesantes, bonitos, bien hechos, sino también de constructoras que ofrecen un gran respaldo. Pero quizás la contribución más importante que la fiducia ha hecho es permitir a estos constructores, en la forma en que lo hemos hablado, la posibilidad de tener varios proyectos al tiempo, de salir a vender sus proyectos. Entonces tenemos constructoras de las grandes o las medianas que tienen la capacidad de ofrecerle al mercado colombiano, a esos compradores de vivienda, diversos tipos de proyectos, diversos productos, porque administran varios proyectos, lo cual no sería posible si no pudieran tener esquemas fiduciarios a través de los cuales poder... Se pueden financiar. Correcto, nuevamente, poder salir a venderlos sin existir esos proyectos. Así es. Hay mercados en el mundo no desarrollados, de hecho la fiducia inmobiliaria es quizás la nuestra, la colombiana, de las más desarrolladas en el mundo. Wow. Es difícil encontrar países que tengan este tipo de fiducia. De hecho, por ejemplo, en Europa ni siquiera existe la fiducia como instrumento. Entonces, estos esquemas lo que permiten es que un constructor con sus capacidades puestas pueda salir y decir, voy a hacer proyectos de vivienda de interés social, voy a hacer voy a tener voy a ofrecer estos, porque voy a salir a venderlos, y una vez que los proyectos alcancen su viabilidad, yo voy a construirlos. Entonces, eso permite que realmente haya mucha oferta. Yo creo que parte de la explicación de la oferta no solamente es esa capacidad de nuestros constructores, sino que estos esquemas existan, porque no solamente le dan tranquilidad a ese comprador o al mismo constructor, sino fíjate, por ejemplo, le dan tranquilidad a los financiadores. Claro. Exacto. Y van a entrar nuevos financiadores, seguramente va a haber apetito para que nuevos capitales entren a construir. Y estos esquemas fiduciarios permiten a esos financiadores, bancos o lo que sea, entrar a aportar a esos proyectos con la tranquilidad que los proyectos están administrados en estas, nuevamente, cajitas patrimonios autónomos que operan sobre la base de alcanzar condiciones de factibilidad. Entonces yo creo que no habría una industria inmobiliaria como la conocemos si no estuviera acompañada de este servicio fiduciario tan importante que prestamos. Increíble, creo que esas son grandes oportunidades para también seguir fortaleciendo esos vehículos para que eso pueda operar. Hay un punto fundamental: yo como comprador de vivienda puedo seleccionar la fiduciaria. Yo digo, ok, creo que tiene todo el sentido para seleccionar una compañía como Alianza, pero tengo yo la oportunidad de seleccionarlo, es el constructor quien lo define. ¿Cómo funciona ese proceso? Sí, bueno, ojalá pudiéramos tener, porque sabemos que la imagen de Alianza es una imagen importante, pero no, la definición de la entidad fiduciaria que va a acompañar el proyecto suele ser del constructor. Y hay una cosa importante detrás de ello, y es que la fiducia no solo realmente está detrás
de estas condiciones de factibilidad o estas condiciones de seguridad de los proyectos y de administración de los recursos, sino que ha desarrollado también mecanismos operativos importantes. Es decir, la fiducia aquí sirve de fuente de recaudo de los pagos que hacen los compradores, de fuente de giros hacia, por ejemplo, la compra de insumos como cemento, hierro, lo hacemos desde los fideicomisos mismos, y prestamos servicios complementarios alrededor de la fiducia, temas de trámites a través de los fideicomisos, etcétera. Todo eso hace que las fiduciarias debamos mantener un altísimo grado de excelencia en operatividad. Entonces, cuando los constructores eligen una fiduciaria, evalúan esos factores. Evalúan factores no solamente del respaldo que tienen, el nombre que puedan tener, en donde afortunadamente nosotros estamos muy bien, sino también la capacidad operativa, la excelencia a la hora de contar con una fiduciaria que se convierta en un aliado ágil. Completamente. Imagínate tú, por ejemplo, por estos temas que hablábamos de los intereses, de subrogación, etcétera, lo que puede costar para un constructor tener que todo una para un fiduciaria mes. se demore, o que una Imposible. fiduciaria se demore, o que tenga procesos operativos lentos, etcétera. Entonces, es el constructor el que evalúa esos factores y decide con qué fiduciaria trabajar. Entonces, es muy importante además porque eso crea una competencia entre los fiduciarios. Claro. Y esa competencia hace que cada vez queramos ser mejores para capturar ese mercado. Alianza afortunadamente lo ha logrado y estamos pues Que a se la deba cabeza. mantener ahí a en la esa cabeza, cabeza. esperamos mantenernos a la cabeza de ese mercado. Seguro que sí. Ahí hay grandes oportunidades y por eso queremos darle toda la confianza a las personas que muchas veces se preguntan al momento de comprar una casa. Van a ir a comprar ese apartamento y la constructora les entrega una tarjeta o les da un número de encargo y le dicen, ok, tú tienes que consignar a esta cuenta o a este encargo fiduciario, y uno queda, pero si yo compro un apartamento en la constructora, ¿por qué voy a pagarle a otra parte? ¿Y por qué me llegan extractos de por acá sabiendo que yo tengo la plata acá? Por esas mismas razones es que acá les queremos explicar todos los detalles, para que ustedes no tengan dudas, para que siempre sea mucho más claro, para que sea mucho más simple. Comprar casa debería ser increíble y nosotros queremos acercar toda la comunicación para que las personas no tengan dificultades al momento y mucho menos que no vayan a tener dudas sobre cómo funciona este proceso tan importante. Hola, bienvenidos a otra cápsula de la Semana de la Vivienda. Hoy vengo a contarte sobre los costos de la escrituración de tu apartamento y casa, para que estos no te tomen por sorpresa a la hora de la entrega. Somos conscientes que comprar vivienda en Colombia es una inversión importante que vale la pena. Más allá del monto de la cuota inicial y las obligaciones posteriores como el crédito hipotecario, se debe tener en cuenta los gastos notariales y de escrituración. Por eso, hoy te explicaré en qué consiste la escrituración, cuánto tiempo se demora y cuánto te puede valer. Para iniciar, vamos a entender qué es la escrituración de tu apartamento. Es un documento notarial donde están los acuerdos de las partes sobre un particular, en nuestro caso, la compra de un inmueble. Ya con este documento legal se formaliza quién es el propietario de la vivienda, cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos. ¿Cómo se hace este trámite? Los otorgantes, que en este caso son el comprador y el vendedor, deben encontrarse en una notaría. Aquí deben pagar para el 2021 el 0.54% sobre el valor de la venta. Esto se divide en partes iguales. Por ejemplo, el valor del apartamento fue de 150 millones de pesos. En este caso, el 0.54% serían 810.000 pesos. Esta cifra se divide entre ambas partes. Ten presente que este porcentaje varía según el índice de precios al consumidor, cifra que varía cada año. En el caso de que el vendedor del inmueble sea una persona natural, el porcentaje será del 1% sobre el valor de la venta, es decir, 1.500.000 pesos. Debes tener en cuenta que este 1% sobre el valor de la venta aplica cuando el valor del inmueble es menor a 685 millones de pesos. De lo contrario, se aplica una tasa del 2.5%. Lo que también asumes como comprador es el registro de la escritura pública en la Oficina de Instrumentos Públicos. Este porcentaje corresponde al 1.67% sobre el valor de la venta. Entonces, si el apartamento te costó 150 millones de pesos, el valor que debes de pagar es de 2.505.000 pesos. Si a esto le sumamos los 405.000 pesos de los gastos notariales, todo el valor sería 2.910.000 pesos. Un valor que sin duda alguna vale la pena pagar cuando se trata de tener casa propia. Te recuerdo que en Vecindario te ofrecemos un acompañamiento gratuito con un plan de pagos que se ajusta a tu medida para cumplir este sueño de tener casa propia.
No te pierdas nuestras próximas cápsulas de la vivienda de protección para que aprendas cómo ahorrar para tener casa propia. Bueno, Gustavo, tenemos muchísimas preguntas que nos están haciendo por los diferentes canales y acá vamos a hablar un poquito sobre esas principales. Sé que hay muchas que se nos van a quedar sueltas, pero ya hemos tratado de responderlas algunas. Vamos a tratar de escribirlas en redes sociales para que puedan obtener esa respuesta. Vamos con algunas que de pronto se nos quedaron volando. Perfecto. Durante el pago de la cuota inicial, ¿tengo que pagar algunos intereses a la fiduciaria o eso tiene unos intereses extra que hay que pagar? Los recursos que se reciben de pago de cuota inicial se administran a través de unos fondos especializados para eso, es decir, que son fondos que lo que buscan es conservar el capital, no son fondos que especulan, no se trata de fondos de inversión que están invirtiendo en temas que puedan llegar a ser complejos financieramente, sino que son realmente invertidos prácticamente en los mismos instrumentos que la gente utiliza normalmente cuando quiere proteger un capital, cuentas de ahorro, CDTs, cosas de ese estilo. Entonces, lo primero es eso, los recursos se invierten a través de un fondo colectivo de alianza, una cartera colectiva o fondo de inversión colectiva que toma esos recursos y los mantiene invertidos. Por lo tanto, los intereses o rendimientos que esos recursos producen tienen dos vías. Si estamos en la etapa de preventa todavía y la etapa de preventa no llega a su fin, porque no se cumplen las condiciones, esos recursos se devuelven con sus rendimientos a las personas que los aportaron. Y se cumple una de las funciones fiduciarias, y es que se devuelven los recursos si el proyecto en el plazo previsto no logra sus condiciones. Si el proyecto logra sus condiciones, naturalmente los recursos van como abono a esa cuota inicial y por lo tanto los rendimientos que se generan pues forman parte de los recursos del proyecto. Excelente. Entonces, así funciona. Excelente. Y acá hay un punto que me conecta con esa pregunta que estabas haciendo y es, ¿qué pasa si el proyecto, aunque casi nunca pasa, decide cancelar y por X razones, por ejemplo, no se da y tienen que cancelar el proyecto inmobiliario? ¿Dónde va esa plata? ¿Qué pasa con esos recursos? Perfecto. Mira, esa es una pregunta muy interesante y muy importante y que se hace mucho, porque no siempre el proyecto, a pesar de tener estas seguridades y estos mecanismos fiduciarios, el proyecto puede resultar construido o en el tiempo previsto o al final del día existir como proyecto. Los proyectos constructivos son proyectos que tienen riesgos, tienen riesgos desde constructivos y técnicos hasta riesgos financieros. Hay circunstancias externas que pueden afectar proyectos y a veces hay circunstancias externas que pueden afectar muchos proyectos al tiempo. Entonces, el hecho de que un proyecto esté en fiducia, pues no garantiza realmente el 100% de que el proyecto va a estar ahí o que va al final ser construido. Afortunadamente, estas mitigaciones de riesgos se producen en el ámbito fiduciario, tienen efectividades muy altas, es decir, hoy más del 97-98% de los proyectos que se hacen en fiducia llegan a su fin. Entonces, la pregunta de qué pasa con los recursos, pues depende también un poco en la fase en que nos encontremos. Si el proyecto se cancela o se termina antes de que lleguemos a las condiciones de inicio de la etapa de construcción, ahí es donde menos problemas existen, porque esos recursos están acumulados en unas cuentas individuales del fondo y simplemente lo que hace la fiduciaria es devolverlos a esos aportantes, a esos adquirentes a quienes estaban vinculando al proyecto y decirles, señores, el proyecto no pudo llegar a su fin o en este plazo no reunió las condiciones, tomen sus recursos con los rendimientos. Eso es muy fácil, muy sencillo y se puede considerar también de alguna manera un éxito, porque la fiducia habría cumplido su finalidad. Garantizó que se ejecutaran Así bien es, y si no, se devuelven. Tuvimos proyectos, eso es una lástima, pero usted puede ya tomar sus recursos y dirigirse a otra cosa. Ahora, si el proyecto ya se ha iniciado porque se han cumplido las condiciones de giro y en ese momento ya la cancelación propiamente del proyecto no existe, pero pueden existir circunstancias que afecten el proyecto e impidan que el proyecto se desarrolle, diversísimas. Si algo así ocurre, ahí las cosas son un poco más complicadas porque los recursos que fueron al momento de decretar esas condiciones de giro, los recursos que estaban acumulados, pues han venido invirtiéndose en el proyecto. Es decir, están en una estructura o pueden estar en gastos propios del proyecto, etcétera, y entonces pues la fiduciaria no puede sacar los recursos y devolverlos simplemente porque están ahí. Esas circunstancias son un poco más difíciles y han ocurrido, afortunadamente, muy pocas veces ocurre, pero ocurren, y cuando eso ocurre, la fiducia toma un rol un poco distinto y es la misión de la fiduciaria. Acuérdate que hablábamos de las cajitas y hablábamos de la misión fiduciaria, que es cumplir la finalidad. Entonces la fiduciaria se encamina al cumplimiento de la finalidad, que es culminar el proyecto. Entonces ahí pues las circunstancias son diversas.
qué fue lo que sucedió, qué pasó con el constructor, mirar que los recursos estén realmente invertidos, que no se deteriore la construcción. Puede suceder incluso que el proyecto cambie de constructor, si el constructor ha visto disminuidas sus capacidades técnicas, o si son circunstancias financieras, es posible que tengamos que buscar la fiduciaria del constructor conjuntamente algunas fuentes alternativas de financiación. Esto puede demorar la ejecución del proyecto, pero también es cierto que la mayoría de los proyectos que tienen problemas en esas etapas, y naturalmente que eso es un contratiempo bastante fuerte para la gente pues que quiere ver su unidad, claro, y que naturalmente no quiere que pase el tiempo antes de que se la entreguen, pero aún en esos eventos suele suceder que la gestión de la fiduciaria y la gestión del constructor mismo o de quienes intervengan culmina en sanear esas circunstancias, y muchos de esos proyectos al final con default o con problemas se culminan. Esa es una gran razón realmente para que las personas usen esos vehículos como fiduciarios, para también tener esa oportunidad de tener más seguridad en ese proceso. Acá hay un punto que nos hacen, y es si la fiduciaria le cobra al usuario por ese proceso, porque entiende que le da unas garantías gigantes al usuario, le da unas garantías al constructor, pero el usuario no tiene que pagar eso normalmente. Eso no es un costo que asumen los usuarios. De acuerdo. Cuando me preguntabas que quién escoge la fiduciaria, pues, y la escoge el constructor, también parte de lo que evalúa es el costo que representa la fiduciaria por el proyecto. Realmente los servicios fiduciarios, y esto es gracias a la competencia entre las diversas fiduciarias y gracias a un esquema amplio que tenemos, las fiduciarias realmente el costo no es una presión significativa para el proyecto, suelen ser costos relativamente bajos. Pero de todas maneras esos costos no son una responsabilidad del comprador, esos costos los cubren los mismos recursos del fideicomiso y suelen estar asociados al tamaño del proyecto en términos de ventas, etc. De otro lado, la fiduciaria también, por la administración de los recursos, pues devenga unos recursos que son netos. Claro. Los rendimientos al final del día son netos para ese comprador o para el proyecto, y nosotros por la administración pues naturalmente hay un fee que nos beneficia como alianza o como fiduciaria. Bueno, yo quiero invitar a todas las personas para que nos sigan acompañando. Estamos en la Semana de la Vivienda durante todo el mes del ahorro. Le quiero dar un agradecimiento muy especial a todas las personas y a todo el equipo de Protección por permitir que esto sea posible. Protección está comprometido con que cualquier colombiano pueda utilizar muy bien su cesantía, su platica, su pensión, sus ahorros para que puedan cumplir ese sueño de tener una casa. Los invito a todos para que nos acompañen en protección.com/mes del ahorro. Acá vamos a tener toda la programación, toda la información, todos los talleres, todos los cursos, toda la información como la que acaban de ver sobre todo lo que tenemos que saber sobre el vehículo, cómo funcionan las fiduciarias. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Qué bueno conocer de primera mano sobre cómo funcionan todos los vehículos y cómo nos sentimos seguros al momento de comprar un apartamento depositando esa platica en una organización como Alianza. Felipe, el placer ha sido mío. Me encantan este tipo de espacios para que las personas puedan entender los roles de una fiduciaria y qué les proporciona, y naturalmente estaremos dispuestos en cualquier otra oportunidad que ustedes lo deseen para que podamos explicar estos temas de fiducia que son tan importantes a la hora de adquirir vivienda. Así es, muchísimas gracias y sigan conectados que vamos a estar acompañándolos en toda esta franja de contenidos, talleres y todo lo relacionado con la asesoría para que compren su casa. Muchas gracias. Eso es todo. Les damos las gracias a ustedes por acompañarnos. Esperamos que toda la información que tuvimos en la Semana de la Vivienda haya sido de gran utilidad para que cumplamos el sueño de tener casa propia. Y no lo olviden, la clave es el ahorro. Si quieren encontrar más contenido, pueden hacerlo en las redes sociales de Protección y Vecindario. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.